Firma esto ahora, dijo mi hijo cuando no podía caminar. Ese papel lo hundió. La vida, en su complejidad, nos lleva por caminos inesperados. En mi caso, un golpe devastador me dejó postrado en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban como un coro sin fin. En ese instante, me sentí frágil, vulnerable, algo que jamás había sido. A mis 65 años, siempre había sido el pilar de mi familia, el que proporcionaba seguridad y estabilidad. Pero ahora, la perspectiva de perderlo todo se hacía presente, y el silencio de mi entorno era ensordecedor. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Recuerdo los días de trabajo arduo, aquellos años en que construí mi pequeña empresa de construcción. Con esfuerzo y dedicación, levanté paredes y techos, pero más que eso, levanté la vida de mi familia. Cada ladrillo que coloqué fue un sacrificio, una renuncia a mis propias necesidades por el bienestar de mi esposa e hijos. Siempre he sido el hombre de la casa, el jefe de familia que toma decisiones, que enfrenta adversidades con calma y determinación. Nunca me he permitido la debilidad emocional, siempre he buscado la forma de crear un entorno donde mis seres queridos se sientan seguros. Sin embargo, en las sombras, algo se gestaba. Observé cómo mi hijo, el que había criado con tanto amor, comenzaba a tomar decisiones que me dejaban perplejo. Era un joven inteligente, pero su ambición lo llevó a caminos oscuros. Con cada paso que daba, sentía que mis enseñanzas se desvanecían y, con ellas, el respeto que había cultivado durante toda mi vida. La traición se presentó de maneras sutiles. A veces, era una mirada despectiva, un tono de voz que no reconocía en él. Intentaba infantilizarme, menospreciar mis opiniones, como si el papel del padre hubiera sido relegado a un mero espectador. No podía permitirme ser una víctima de esas circunstancias. A pesar de mi debilidad física, mi mente seguía aguda, observadora. No podía dejar que eso me afectara. Pero sabía que algo no estaba bien. La hospitalización no solo trajo consigo un dolor físico, sino también una revisión de mi vida. Mientras estaba acostado, observando el techo blanco del cuarto, me di cuenta de que mis relaciones estaban a punto de colapsar. Cada conversación con mi hijo se tornaba más tensa, más distante. Él, quien debería ser mi apoyo, se había convertido en una fuente de preocupación. Y en ese ambiente, la traición se cocinaba lenta pero segura. La jornada se alargaba, y en medio de aquel silencio, un día, mi hijo se acercó con un documento en la mano. Firma esto ahora, dijo, sin darme explicaciones. Me encontraba en una posición vulnerable, incapaz de moverme, y esa súplica resonó en mi mente como un eco aterrador. ¿Por qué me pedía eso? Preguntas surgieron de inmediato, pero mi condición me limitaba a hacerlas. No podía permitir que el miedo se apoderara de mí. En ese momento, decidí que debía analizar cada palabra, cada acción. A partir de allí, cada día en el hospital no sería solo un paso hacia la recuperación física, sino también un tiempo de reflexión y estrategia. La traición y la manipulación de mi hijo no serían el final de mi historia, más bien, sería la chispa que encendería mi determinación. Sabía que debía actuar con inteligencia, en silencio, y que la recuperación de mi autoridad sería el objetivo final. La planta del hospital se volvía un campo de observación. Mi mente trabajaba, conectando los puntos, mientras mis músculos se debilitaban. Fue en esos momentos de quietud que decidí que no me rendiría. La historia no terminaría con un simple papel firmado, mi dignidad y la justicia se restaurarían de la manera más elegante posible. Mi vida hasta ese momento había estado marcada por sacrificios y decisiones que forjaron a mi familia. Soy un hombre de principios, de esos que creen en la importancia del respeto, el sacrificio y la responsabilidad. Desde joven, asumí el rol de protector y guía. Mi trabajo como jefe de familia me enseñó que el poder no reside solo en tener autoridad, sino en ganarse el respeto a través del ejemplo. Durante años, levanté mi hogar con esfuerzo. Cada ladrillo de nuestra casa cuenta una historia de dedicación. Pasé largas horas en el trabajo, a menudo sacrificando tiempo con mi esposa e hijos, creyendo que era la mejor manera de brindarles un futuro sólido.
Siempre estuve presente para ellos, en las buenas y en las malas. Los momentos de risa y alegría en nuestra mesa fueron mi recompensa, el esfuerzo valía la pena. A medida que mis hijos crecieron, les enseñé el valor del trabajo arduo y la integridad. Mi voz era una guía firme, pero siempre traté de ser un padre comprensivo y amoroso. Les transmití mis valores, esperando que se convirtieran en hombres y mujeres de honor. Sin embargo, lo que nunca imaginé fue que el mismo hijo al que más había apoyado sería quien me traicionaría. Hoy, sentado en esta cama de hospital, recuerdo las conversaciones que mantuve con él, las veces que le ofrecí mi mano en los momentos difíciles. Nunca me consideré un hombre que se victimiza. No era mi estilo. Siempre creí que el verdadero hombre es el que enfrenta sus problemas sin mostrar debilidad, sin buscar compasión. Pero esa fortaleza se vio desafiada cuando comprendí lo que realmente estaba sucediendo a mi alrededor. El desprecio de mi hijo fue sutil al principio, como un susurro que se adentra en la mente. No lo noté de inmediato, pero poco a poco, su comportamiento se tornó despectivo. Comentarios despectivos sobre mis decisiones, insinuaciones sobre mi capacidad para liderar la familia y una actitud infantil hacia mis consejos. Esa infantilización me desarmaba, aunque no lo mostraba. En mi interior, la traición comenzaba a tomar forma y a envenenar mi percepción del mundo. Mis otros hijos, aunque también adultos, parecían no notar la tensión. Eran parte del mismo hogar, pero mi relación con ellos era diferente. Había trabajado con ellos en equipo, creando lazos que esperé duraderos. Sin embargo, la influencia de su hermano mayor se interponía entre nosotros. Se sentía cómodo lanzando comentarios que ridiculizaban mis esfuerzos, cuestionando mi autoridad con una sonrisa que disimulaba su desdén. Todo esto, mientras mantenía la fachada de un hijo devoto a la vista de los demás. Las horas en el hospital se convirtieron en un momento de introspección profunda. Comencé a darme cuenta de que mi autoridad, construida con tanto esfuerzo, estaba siendo socavada desde adentro. El silencio se convirtió en mi aliado. Observaba, analizaba y guardaba mis pensamientos. No podía permitir que la ira nublara mi juicio. Cada día, observaba a mi hijo interactuar con el resto de la familia, aprovechando su cercanía para sembrar dudas sobre mi liderazgo. No podía quedarme de brazos cruzados. La traición se hizo más evidente cuando comencé a escuchar rumores sobre un testamento que estaba siendo preparado sin mi conocimiento. Los susurros sobre la herencia, la propiedad familiar y la manipulación de documentos comenzaron a llenar el aire. Mi hijo se había rodeado de personas que lo apoyaban en su afán de despojarme de mi autoridad. Sabía que debía actuar, pero con astucia. En mi mente, el plan comenzó a gestarse. Tenía que recuperar el control sin dejarme llevar por la desesperación. La inteligencia sería mi arma más poderosa. No podía permitir que esta situación arruinara lo que había construido. Era momento de actuar desde las sombras, utilizando el silencio estratégico como mi mejor recurso. La traición de mi hijo no solo me había herido, ahora, me impulsaba a recuperar mi lugar en la familia. Mi dignidad no sería pisoteada, y la justicia se manifestaría de la manera más adecuada. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidido a que el resultado restaurara el respeto que había ganado durante años. Los días se tornaron oscuros, pero mi determinación se mantenía intacta. Observaba en silencio las dinámicas familiares, el desprecio disfrazado de preocupación que emanaban de mi hijo y su nueva esposa. Se sentaban a la mesa y hablaban de mí como si no estuviera presente. Comentarios sutiles, gestos de desdén, todo era parte de un juego que habían decidido jugar a mis espaldas. No era la primera vez que la traición se asomaba en nuestras vidas, pero esta era diferente. Esta vez, se trataba de mi legado, de mi honor. Recuerdo una tarde en particular en la que la tensión en el aire era palpable. Aquel día, mi hijo llegó a la casa con una actitud desafiante, una sonrisa arrogante en su rostro. Papá, deberías considerar dejar de lado el control que tienes sobre la propiedad. Es tiempo de que yo tome las riendas, dijo con un tono que me hizo hervir por dentro. Observé su falta de respeto, su intento de infantilización, mientras hablaba de lo que había sido mi hogar durante décadas. No estoy tan viejo como para perder la cordura, respondí con calma.
pero por dentro sentía una rabia contenida. Sabía que la traición estaba en las sombras, acechando, y que debía ser astuto. La humillación se fragua en el silencio, y yo estaba decidido a no permitir que eso sucediera. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en mi oficina, encontré el testamento original que había redactado años atrás. Mis manos temblaron al tocar el papel, pero no por miedo, sino por la claridad que me otorgaba. Allí estaba el legado que quería dejar, el documento que había sido elaborado en tiempos de amor y confianza, antes de que la avaricia y la manipulación entraran en la vida de mi familia. Decidí entonces que era momento de actuar. Comencé a recopilar evidencia de las intenciones de mi hijo y su esposa. Grabaciones de conversaciones, documentos que demostraban sus intentos de cambiar mi testamento y, lo más importante, testimonios de familiares y amigos que habían observado con preocupación su comportamiento. Cada pieza del rompecabezas se unía, y mi mente se volvía más clara en cuanto a la estrategia que debía seguir. En mis paseos por el vecindario, conversé con viejos amigos. Cada relato, cada mirada de desaprobación hacia las acciones de mi hijo, alimentaba mi determinación. No estaba solo, había quienes también habían sido testigos de cómo la avaricia puede corromper incluso a los más cercanos. Comencé a tejer una red de apoyo silenciosa, un grupo de personas que confiaban en mí y estaban dispuestas a ser testigos cuando llegara el momento. No quise hacer ruido en casa. La clave era mantener la calma, actuar con sutileza. La verdad se iría revelando poco a poco, y mis acciones se convertirían en una tormenta silenciosa. Mientras tanto, mis interacciones con mi hijo eran medidas y estratégicas. Cada palabra, cada gesto, contaba. No podía dejar que él sospechara que estaba en el camino de recuperar lo que era mío por derecho. Me di cuenta de que esta situación no solo se trataba de una cuestión de dinero o propiedades, era un asunto de respeto. Mi autoridad como padre y como hombre de la familia estaba en juego. Y aunque el dolor de la traición pesaba sobre mí, no podía permitirme sucumbir a la desesperación. La clave estaba en observar, en recopilar información, en preparar el terreno para el momento adecuado. Mi mente se enfocaba en el futuro, en la justicia que debía llegar de manera elegante. No quería ser el hombre que gritara ni el que se convirtiera en víctima de su propia familia. Quería ser el hombre que, con dignidad y firmeza, restaurara su lugar en el corazón de su hogar. La traición sería enfrentada con ingenio, y la victoria sería silenciosa, pero resplandeciente. Algo no aire no parecía encajar. Las palabras de mi hijo, esas miradas furtivas entre él y mi esposa, las evasivas que ambos ofrecían en ciertas conversaciones. Todo ello empezaba a tomar forma en mi mente. No era un hombre de reacciones impulsivas, y aunque el dolor de la traición me carcomía, sabía que el silencio y la observación eran mis mejores aliados en ese momento. Decidí adoptar un enfoque sutil. No podía confrontarlos directamente, eso solo generaría más tensión y posiblemente cerraría las puertas a la información que necesitaba recolectar. Comencé a tomar notas mentales de cada interacción, cada frase que se decía y se dejaba de decir. Sabía que, en el silencio, encontraba respuestas que las palabras frecuentemente ocultaban. Un día, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, escuché una conversación entre mi esposa y mi hijo a través de la puerta entreabierta. Sus voces eran bajas, casi susurros, pero el contenido me impactó. Hablaban de una reunión que tendrían con un abogado, mencionaron palabras como testamento y disposición de bienes. El nudo en mi estómago se apretó. No había duda, estaban planeando algo. Decidí actuar con inteligencia. Sabía que el momento de tomar medidas había llegado. Comencé a investigar. Contacté a un abogado de confianza que había conocido a lo largo de los años. Un hombre que había visto crecer a mi familia, y que siempre había sido leal a mí. Le expuse la situación con la mayor claridad posible. Le conté sobre mis preocupaciones, sobre los rumores que había escuchado y sobre la posible manipulación que mi familia estaba tramando detrás de mis espaldas. El abogado se mostró comprensivo y sugirió que comenzáramos a recopilar evidencia. Él me explicó cómo funcionaban las leyes de herencia y propiedad en nuestro estado. Me ayudó a preparar los documentos necesarios para proteger mis derechos, y juntos comenzamos a diseñar una estrategia legal.
Mientras tanto, continué observando. Mi esposa, en su aparente tranquilidad, se volvió más cautelosa. Cada vez que entraba en la habitación, notaba cómo sus conversaciones se interrumpían abruptamente. Mi hijo también empezó a evitar mis preguntas directas. Pero eso solo confirmaba mis sospechas. Un día, decidí hacer una visita no anunciada a la notaría donde sospechaba que estaban realizando trámites relacionados con la herencia. Observé a distancia cómo entraban y salían, y tomé nota de la hora y la duración de su visita. La información que reunía comenzaba a formar un cuadro claro. En una de esas visitas, vi salir a un notario que conocía de vista. Me acerqué a él con un pretexto amistoso, y en una conversación casual, logré sondear información sobre los documentos que mi esposa y mi hijo habían estado preparando. Su reacción fue un indicador claro de que había algo más en juego. Con cada pieza que encajaba en el rompecabezas, la indignación interna crecía. Pero no podía dejar que eso me dominara. La clave era mantener la calma, seguir el curso y esperar el momento adecuado para actuar. No sería un hombre que reaccionara sin pensar. Mi objetivo era claro, recuperar el respeto y la autoridad que habían sido amenazados. Era un juego peligroso, pero yo tenía la experiencia y la paciencia para jugarlo. Todos estos años de sacrificios y dedicación a mi familia, la construcción de un hogar que había sido mi legado, no podían ser despojados de mí a través de la manipulación y el egoísmo. Mi silencio se convertiría en la base de mi estrategia, y pronto, la verdad saldría a la luz. Mientras me preparaba para la siguiente etapa de mi plan, recordé un consejo que siempre había seguido: la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Y así, con esa convicción en mi mente, seguí adelante, esperando con paciencia el momento de revelación. A medida que os días se transformaban en semanas, fui tecendo una red de informacoes que se revelaba cada vez más reveladora. Meu silencio estratégico me permitió observar a dinámica familiar sem ser notado, lentamente, as pecas comecará más encaixar. Comprendí que a traicao que había enfrentado Nao era apenas fruto de momento de fraqueza, mas esforco deliberado para desestabilizar mina posicao como chefe da familia. Había abogado, amigo de longa data, que sempre foi respeitoso comigo, mas que recentemente parecía terse alinado aos intereses de outros. Comecei a me encontrar com ele, Nao de forma ostensiva, mas com a sutileza de homem que conhece o poder da informacao. Nosos encontros eran cuidadosamente elaborados, cada palabra escolhida con precisao, cada asunto tratado de maneira a Nao levantar suspeitas. Como han ido las cosas por ahí, era mina pergunta común, en cuanto escutaba atentamente sus respostas. Ele Nao sabia, mas cada detal que compartilaba se tornaba uma peca vital no meu quebra-cabeza. Escutaba sobre mudancas na propriedade, discusoe sobre herancas e a formacao de Novo Testamento que, segundo rumores, favorecía aqueles que traían a confianza da familia. Día, durante una conversa que parecía casual, mencioné documento que había encontrado no escritorio. Testamento antiguo, que iu mantina en seguranca, mas que agora parecía ter novo valor. Sería interesante revisarlo en relacao a un Novo Testamento, Nao hacha, sugerí. Él hesitou por momento, mas logo se recuperó. Pequeno gesto, mas uma vitória para mim, já que o fechei em ciclo de informacoes que daria frutos mais tarde. Enquanto isso, eu também me certifiquei de que meus filhos e netos não fossem afetados pelas tensões que pairavam no ar eles eram a razão pela qual eu lutava. E a última coisa que queria era que presenciassem a degradação da nossa família. Abordei-os como cuidado que só abo pode ter, guiando-os sutilmente em conversa sobre respeito e integridade, sem expolós a dor que eu carregava. Eles precisavam estar a par da verdade, mas não da forma bruta que poderia feri-los. O uso das gravacoes tornou-se uma parte crucial do meu plano. Dos encontros que tive com a pessoa que se mostrava mais ardilosa na minha família, consegui registrar uma conversa. As palavras dela eram veneno que, momento de descuido, escapou de seus lábios. É melhor que tudo isso fique entre nós, murmurou, sem saber que eu capturava cada sílaba.
Ese material se tornaría uma peca chave de evidencia que sustentaría a verdade que pretendía expor. Os encontros con notarios e outros especialistas eran esporádicos, mas cada deles contribuía para o sólido embasamento que estaba construindo. E uma bestia de paciencia, conversaba con tom firme, mas contido, evitando cualquier impulso que pudiese por en risco meu plano. Cada paso que daba era calculado, e mesmo que a ansiedade estivese presente en meu peito, a respiracao profunda me guiaba. Sabia que o tempo era aliado e que a justica chegaria, mas de forma elegante e silenciosa. Como a documentacao en maos e as gravacoes prontas, comecei a construir caso sólido, argumento que nao poderia ser refutado. Nao buscaba a milacao, nao desejaba gritar por a fragilidade dos que me traíran. Mina vitória estaba en mostrar a verdade, en permitir que suas acoes falasen por si mesmas, en cuanto permanecía no controle, firme e respeitoso. A quedado antagonista nao seria espectáculo para ser asistido con aplausos, mas retorno a dignidade que todos merecemos. Cada movimento estaba sendo orquestrado como cuidado de maestro, e a sinfonía da justica comecaba a sour. Finalmente, as cartas estaban na mesa, e estaba pronto para revelar a verdade, nao apenas para restaurar mina autoridade, mas para garantir que, no final, o respeito fose o que prevalecese. A tensa se acumulaba, e sabia que a hora da verdade se aproximaba. Como a documentacao organizada e as gravacoes de audio meticulosamente catalogadas, estaba prestes a expor os engaños dos que se aproximaran de min con sorrisos, mas que se revelaran traidores. A estrategia estaba en sua fase final, e precisaba agir con precisao. Día, entrei en contato con meu advogado, homem de confianza, que sempre respeitou o quanto valorizo a dignidade en todas as interacoes. Cuando nos encontramos, a seriedade de nosas voces ecoou na sala. É hora de lancar as cartas, e o tabuleiro precisa ser montado, dice a ele, en cuanto espuna os dados que reuní de forma silenciosa. Ele analizou cada detal, e como olar que reflete a compreensao, comecou a tracar plano que honraba meu desejo de justica sem me escandalizar. A primeira etapa era convocar uma reunião formal com os membros da família. Convidei todos para a casa, lugar que construí com tanto esforço e sacrifício. A atmósfera estava tensa, e podía sentir os solares inquietos durante o encontro. Eles não sabiam da tempestade que se aproximava. A casa, que había sido símbolo de união familiar, agora se tornaba o cenário de uma batalha silenciosa e estratégica. Cuando todos estaban reunidos na sala de estar, tomei a palabra. Agradeco a presença de todos. É importante que, en momentos como este, possamos discutir asuntos delicados con clareza e respeito. Mina voz era firme, mas não elevada. A cada palabra, mantina controle que reflete a dignidade que sempre busquei. Então, tirei uma pasta de documentos da mesa. Aquí está os registros que comproban a verdadeira situação das finanzas familiares e a distribuicao que foi feita sem meu consentimento. As expresoes nos rostos se tornaram mais tensas, e alguns comecaram a sussurrar entre si. Sabia que a revelacao dos dados era apenas a parte inicial. O que estaba por vir exigiría paciencia e estrategia. Como apoio do abogado, cuidadosamente fui apresentando as gravacoes. Cada uma delas era fragmento de conversas que revelaba manipulacao, traicao e desprezo profundo por mina autoridade. As reacoes comecaram a variar, alguns se mostraram defensivos, en cuanto outros, claramente, estaban en choque. O que mais me surpreendeu foi a expressao de mina própria fila, que até aquele momento, parecía alheia a trama sendo desenrolada. Voces não entendem a gravidade do que foi feito, continuei. Não se trata apenas de dinheiro ou propriedades. Trata-se de respeito, de honra e do legado que deixamos para as próximas geracoes. Cada palavra era uma estaca fincada não solo da verdade, chamado a consciência deles. A reunião prosseguiu, e, como maestro conduzindo uma sinfonia, mantive o compasso. O antagonista, que até então tinha se mostrado arrogante e cheio de si, agora parecia inquieto.
Cada argumento que Iua presentaba era golpe silencioso que o facia perder a confianza. Ele tentaba se defender, mas as evidencias eram irrefutáveis. Naquele momento, percebi que a queda dele era iminente. Não precisava gritar ou mesmo ser agresivo. O silencio estratégico que Iu mantina, somado ao controle de minha voz, facia com que a sala se tornase campo de batalla onde Iu era o general. Eles estaban perdendo o controle de sua narrativa, e Iu me sentia mais forte a cada instante, sem nunca perder a dignidade. Após a reunião, o advogado me confirmou que estava pronto para agir legalmente. Os documentos estão em ordem, e a situação não é favorável para eles. O peso que antes estava sobre meus ombros começou a desaparecer, e eu percebi que não apenas recuperava minha autoridade, mas também o respeito que sempre carreguei. O caminho estava aberto para a justiça, e eu estava preparado para segui-lo, sempre com a postura digna que me era característica. Após a reunião decisiva, o clima em casa começou a mudar. A tensão era palpável, mas eu mantinha meu silêncio. Ouvia as conversas sussurradas entre os membros da família, tentando decifrar que me estava ao meu lado e que me havia se perdido na traicao. A casa, que antes era lar acolhedor, agora se tornava campo minado de desconfiança. O que antes eram risos, agora eram olares furtivos e gestos nervosos. Eu sabia que o momento certo de agir se aproximava. Enquanto aguardava, continuei a observar. A minha esposa, que sempre fora uma companheira leal, parecia carregar peso maior sobre os ombros. Seus solos denunciavam a confusão e a preocupação. Não era o momento de confrontá-la, mas de entender seu papel neste enredo. Sabia que ela não estava envolvida na traicao, mas a influência dos que estavam ao nosso redor poderia ser devastadora. A estratégia que havia arquitetado se desdobrava lentamente. O advogado me havia orientado a reunir mais provas e, assim, fiz questão de coletar gravacoes e documentos que confirmassem as intenções de meu irmão e de alguns amigos traicoeiros. Cada diálogo que eu gravava, cada documento que eu analisava, se tornava uma peça fundamental no quebra-cabeça que estava montando. Naquele dia, enquanto revisava alguns papéis em meu escritório, lembrei-me de Antigo Testamento que havia feito, onde delineava a divisão de bens e propriedades. Aquele documento, que antes parecia apenas formalismo, agora se tornava uma arma poderosa. Como simples toque da canheta, poderia reescrever não apenas a minha história, mas também o destino daqueles que tentaram me derrubar. O dia da reunião como juiz chegou. Entre o ar de formalidade, senti que a justiça estava ao meu lado. A sala estava cheia, mas a atenção estava focada em mim. Apresentei as gravacoes, as evidências documentais, e, em tom firme, expus a traicao que estava sendo perpetrada. Não havia necessidade de gritar ou de fazer escândalo, a verdade, por si só, era uma forca poderosa. Enquanto falava, observei a expressão de choque no rosto do meu irmão. Ele não esperava que eu estivesse tão preparado. Os olares de julgamento dos outros membros da família mostravam que a maré havia mudado. A autoridade que ele havia tentado usurpar estava agora em minhas mãos. A cada palavra que proferia, eu recuperava não apenas meu lugar na família, mas também o respeito que havia sido tão cruelmente tirado de mim. A decisão do juiz foi rápida e justa. A propriedade que uma vez foi motivo de discórdia agora voltava a ser reconhecida como legado familiar, e a partilha de bens se ajustava de maneira que refletia a verdade das intenções de cada Meu irmão, que havia se colocado em uma posição de desonra, enfrentou a consequência de sua traicao de forma humilhante, mas eu não me permiti entrar na espiral de vingança. O silêncio ainda era minha melhor arma. O retorno para casa foi silencioso, mas havia uma leveza no ar. Minha esposa me recebeu como abraço que falava mais que palavras. Ela sabia que algo havia mudado, que a justiça foi feita, mas que o caminho ainda era longo. A partir daquele momento, prometi que a confiança seria restabelecida, mas não sem limites. A lealdade era uma via de mão dupla. Agora, olhando para o futuro, percebo que a dignidade recuperada não é apenas sobre ganar ou perder,
mas sobre entender os limites do respeito dentro da família. A traicao é uma ferida difícil de curar, mas, como a verdade ao meu lado, estou preparado para reconstruir os lacos que foram rompidos. Se esta historia te fez refletir, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. A vida me ensinou que o silencio pode ser mais poderoso que palavras. Muitas vezes, em momentos de dor e traicao, a primeira reacao é gritar, desabafar, expor a dor ao mundo. Porém, eu aprendi a buscar na introspecção a forca necessária para enfrentar as dificuldades. A traicao não foi apenas golpe ao meu ego, mas uma ferida profunda que exige olhar mais atento sobre as relações familiares que eu sempre considerei sólidas. Após a humilacao que meu irmão expôs, a serenidade que eu busquei se tornou meu maior aliado. Eu evitei a tentacao de retaliar na mesma moeda. Não, eu não seria como ele. A minha honra, construída com sacrifícios e dedicacao, não poderia ser manchada por ato impulsivo. Em vez disso, optei por observar, por manter a calma e, sobretudo, por planejar. Com cada dia que passava, percebia mais claramente que eu poderia confiar em quem realmente estava ao meu lado. A traicao nos revela verdades inconvenientes e a experiência me ensinou a valorizar aqueles que permanecerão leais. No silêncio, eu planejava minha resposta. Era hora de agir, mas de uma forma estratégica, onde a inteligência superaria a emoção. Dos primeiros passos que tomei foi reunir documentos. O testamento que havia sido redigido anos atrás precisava ser revisado. O que deveria ser legado de amor e união transformou-se em campo de batalha. Com a ajuda de advogado de confiança, analisei cada cláusula, cada palavra. Eu não só queria garantir que o legado da minha família fosse protegido, mas também que aqueles que traíram sua própria carne e sangue enfrentassem as consequências de seus atos. Não planejava expor meu irmão de maneira direta, mas sabia que a verdade, se revelada de forma sutil, poderia fazer o trabalho por si só. Iniciei processo judicial que, embora lento, traria à luz o que ele havia feito. O silêncio estratégico se mostrava mais eficaz do que eu havia imaginado. Enquanto meu irmão se movia em círculos, eu seguia em frente, mantendo minha dignidade intacta. Foi então que decidi gravar conversas, documentar situações que mostravam a verdadeira natureza dele. Nada ilegal, apenas registro da verdade que poderia ser utilizada se necessário. O que comecou como uma triste realidade transformou-se em plano de acao claro. A manipulacao e a infantilizacao que ele tentou me impor não funcionaram, ao contrário, me deram ainda mais motivacao para demonstrar que o respeito deve ser conquistado, não imposto. Em momento crucial, durante uma reunião familiar, expus com calma o que havia descoberto. Com olhar firme, mas sem gritar, revelei as gravacoes e os documentos que sustentavam a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu irmão, que sempre se achou superior, não teve palavras. Ele viu sua máscara cair, e a vergonha tomou conta de seu semblante. Não me importava humilhá-lo. O objetivo não era fazer com que ele se sentisse menor, mas sim restaurar o respeito. A justiça, em sua forma mais elegante, se fez presente. Não houve necessidade de gritos ou ataques verbais. O que eu desejava era que todos na sala vissem a realidade. E assim foi. A resposta do meu irmão, quando confrontado, foi de desespero. Ele não esperava que eu me levantasse de forma tão firme que mantivesse minha dignidade em meio ao caos. O que ele não percebeu é que, ao tentar me infantilizar, ele mesmo se rebaixou. A verdade, como sempre, prevaleceu. Agora, ao refletir sobre essa jornada, entendo que o respeito deve ser cultivado. A lealdade e a confiança são fundamentais, e quando quebradas, as consequências podem ser severas. O que aconteceu em minha família não é exclusivo de nós, é uma realidade que muitos enfrentam. Se esta história te fez refletir sobre a importância de manter a dignidade e o respeito nas relações, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui contamos histórias onde o respeito se recupera e a verdade,
mesmo en meio a traicao, sempre encontra seu caminho para a luz.